Me llamo Alfred Gessler. Lo siento, tengo acento. Soy europeo, no soy francés. Y como Erika ha presentado, sí, soy agricultor. He vendido durante 5 meses por toda Francia. Conozco un poquito Francia. Hoy, junto a mi hija Marie-Thérèse, trabajamos en la comprensión del suelo. Intentamos entender algunas cosas, algunas grandes ideas. No funciona como debería funcionar. Cuanto más descubrimos, más preguntas tenemos. Y eso no es muy lógico porque trabajamos con seres vivos y lo vivo es muy complicado. Y como todavía no sabemos mucho al respecto, aún nos queda trabajo a nosotros y a nuestros hijos que vendrán después. ¿Qué es importante si nos hacemos esta pregunta sobre el suelo? Es relativamente fácil comprender nuevas ideas. Todo el mundo dice que es genial, pero seguimos aferrados constantemente a lo antiguo. Nos cuesta soltarlo. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el maíz debería sembrarse directamente y no en TCS. Porque si vuelvo a trabajar el suelo, elimino parte del trabajo de los hongos que se ha desarrollado durante la cobertura. Todo eso son cosas. Lo más importante para mí hoy en día es trabajar el suelo, es importante, pero es mucho más importante trabajar la mente. En la mente nadie utiliza ciertos sistemas. En segundo lugar, para mí, no debemos olvidar la influencia que el agricultor tiene sobre todo su entorno vivo, sobre las personas, sobre el suelo, pero también sobre las personas. Hay otro dicho que dice, todo el mundo necesita en su vida una vez a un médico, una vez a un abogado, pero 3 veces al día a un agricultor. Pueden estar orgullosos. ¿Qué es la calidad de los suelos? ¿Se trata de su contenido de arcilla, de arena, de limo? ¿O más bien es la vida que hay en su interior? Para mí es más bien la vida que hay en su interior. Y en la vida lo que es muy importante son los equilibrios. Equilibrios entre elementos fértiles, entre los minerales, pero también equilibrios entre hongos y bacterias. ¿Y hoy qué vemos en nuestro suelo? Tenemos muchas bacterias, pero no tenemos nada de hongos o muy pocos hongos hoy en día. Y por eso tenemos un mal funcionamiento de nuestro suelo que se deteriora con problemas de drenaje, que se deteriora con muchas otras cosas. Y para eso hay que recuperar ese equilibrio. Y para eso lo primero es alimentar el suelo y dejar de trabajarlo mecánicamente. Si hablamos de equilibrio, siempre hay que considerar la biología, la física y la química juntas. Cuando yo empecé a hacer siembra directa hace unos 20 años, decían, la biología vendrá sola. No te preocupes, siembras plantas, alimentas plantas de manera permanente, la biología va a regresar. No, eso es falso. Si no tenemos un cierto contexto químico, si no tenemos un cierto contexto físico, la biología se va a degradar muy rápidamente y tendremos patógenos en lugar de los animales o los hongos que necesitamos. Eso es muy importante. Se dice que el fósforo no está disponible cuando no tenemos cierto hongo que sirve de soporte para las bacterias. El fósforo nunca será entregado al suelo por la vida biológica. Todo esto siempre hay que considerar el conjunto e intentar comprender el funcionamiento del suelo en su totalidad. Para mostrarles, se habla mucho de los insectos, se habla mucho de las enfermedades. Estas son 2 mostazas que fueron sembradas el mismo día. Se desarrollaron durante 3 meses en paralelo. Hasta que un día la mostaza aquí fue completamente devorada por los insectos y eso tomó quizás 2 días. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el suelo. Aquí es un suelo con un contenido de materia orgánica de aproximadamente 2. Aquí es un suelo con un contenido de materia orgánica de aproximadamente 3,5. No hicimos nada, no añadimos ningún elemento, simplemente dejamos actuar al suelo para ver qué pasaba. Y me parece que el insecto que comió aquí no era demasiado perezoso como para no ir aquí, a esta mostaza que estaba justo al lado. No estaban separados por un muro ni nada por el estilo, realmente estaban uno al lado del otro. Eso es precisamente lo que puede mostrar Gilles, como ella misma decía anteriormente, con el estado de salud general de la planta en el preciso momento en que se encuentra bien, o por el contrario, no se encuentra bien. Las plantas estresadas producen glutatión, y el glutatión atrae a los insectos, y ahí puedes hacer lo que quieras,
Si la planta está estresada, será devorada. Es muy importante tener una fertilidad del suelo que esté equilibrada, y la planta debería encontrar todo lo que necesita durante su proceso de desarrollo. Para mostrarles un poco, me gusta apoyarme con fotos. Esto es una colza que fue sembrada directamente en el norte de Francia hace un año. Visualmente, para mí, la colza está muy bien. Se puede decir que es demasiado algo, que está demasiado verde, no importa, pero si todo el mundo fuera capaz de hacer colzas así todos los años en esta época, me parece que habría mucha gente contenta. Por otro lado, si hacemos un análisis ahora de esta colza, observamos que, de todas formas, le falta magnesio y le falta boro. ¿Y por qué son importantes estos dos elementos? El magnesio interviene en las funciones esenciales de la clorofila. Eso significa que, si la planta tiene una deficiencia de magnesio, la eficiencia de la fotosíntesis de la planta está limitada. El boro, aquí, es esencial para el transporte de azúcares. Hacia las raíces, si falta boro, la planta tiene dificultades para enviar el azúcar hacia abajo, al suelo, para alimentar la biología. Ayer o anteayer se dijo, es la hoja la que alimenta el suelo. Pero si la fotosíntesis no funciona bien, no va a alimentar bien el suelo. Esto es un análisis de la planta de la alfalfa. Es algo que personalmente me sorprendió mucho. La alfalfa, me parece, es una leguminosa que no es capaz de satisfacer su necesidad de nitrógeno. Porque me parece que las leguminosas, a menudo, en las granjas de cría, se utilizan para alimentar a los animales. Le falta nitrógeno, le falta magnesio, le falta azufre, le falta boro, le falta manganeso, le falta cobre. Es imposible que esta planta funcione correctamente. ¿Y por qué le falta nitrógeno? Porque no hay magnesio, el boro es limitado, el manganeso es limitado, el cobre es limitado. Todo eso son más o menos elementos esenciales para el funcionamiento de la fotosíntesis. Pueden hacer lo que quieran. Con una nutrición así, es evidente que nunca podrán alimentar correctamente a los animales. Pero bueno, no nos quedamos con la alfalfa. Aquí hay un análisis foliar de un cereal. Demasiado nitrógeno en el momento de este muestreo. Hoy en día hay que reflexionar mucho sobre cómo se puede utilizar mejor el nitrógeno mineral para alimentar correctamente a las plantas. Cuando se ve esto nunca es bueno, porque un exceso de nitrógeno va a sensibilizar al fusarium y puede provocar un encamado y la roya. Y de nuevo, la falta de magnesio va a limitar el funcionamiento de la clorofila. Y si tenemos una limitación de clorofila, de la eficacia de la clorofila, volvemos a tener una sobrealimentación con nitrógeno. La planta no es capaz de transferir el nitrógeno absorbido en proteína y después tiene demasiado nitrógeno en sus sales y de nuevo va a traer enfermedades e insectos. Y cuando miramos esto es para el maíz. Si tomamos en cuenta ciertas enfermedades que existen hoy en día, ¿a qué se deben? A una falta de hongos que liberan calcio y fósforo. Siempre hay una explicación de por qué las plantas están enfermas hoy en día, salvo que no las encontramos en el suelo, porque los comentarios, tal como se presentan aquí, realmente los vemos muy raramente. No sé si conocen la empresa Precifield. Es una empresa que hoy en día realiza la cartografía de parcelas, que mide 3 o 4 valores diferentes, entre otros, la materia orgánica. ¿Y qué encuentran hoy en día? En los cultivos extensivos, el contenido de materia orgánica está entre 1, 2 a 2%. Y así es imposible lograr alimentar correctamente a las plantas. ¿Por qué es importante esto? ¿Y dónde está la diferencia para mí entre la materia orgánica y el humus? Es algo que está en constante dinamismo. Está vivo. Y cuando hablamos únicamente de materia orgánica, para mí hay que considerar la parte viva, es decir, las bacterias, los hongos y todos los demás insectos u otros seres vivos en el suelo, hay que incluirlos. De lo contrario, no puede funcionar correctamente. Y sobre todo, ¿qué es lo que no debemos olvidar? Las micorrizas mueren sin raíces vivas.
Es realmente la planta verde la que alimenta el suelo, no son los residuos. Y cuando observamos qué podemos encontrar en el humus, cuanto más aumentamos el contenido de humus a cierta profundidad, automáticamente aumentamos los elementos fértiles. Y hoy en día estamos muy concentrados en NPK, pero en el humus hay todos los oligoelementos de los que no hablamos porque no los conocemos. Eso también es muy importante. Y en el humus los elementos están mucho más equilibrados de lo que nosotros podemos aportar hoy en día. Cuando hablamos del suelo, seguramente conocen esta imagen. ¿Qué hay en este suelo? Son cosas que realmente son enormes. Lo siento, eso no dice nada. Lo sé, son cifras elevadas, pero ¿qué significa eso en realidad? Como no lo entiendo, pongo una tabla. Eso significa que con un 1% de materia orgánica o un 5% tenemos aproximadamente, no tomen los números como algo absoluto, tenemos aproximadamente 2 toneladas y 700 kilos de seres vivos en los suelos. Y si decimos que un suelo que funciona bien debería tener entre 4 y 6% de materia orgánica, hay que ser capaz de alimentar entre 7 y 10 toneladas de seres vivos. ¿Quién reflexiona correctamente hoy en día en este sistema? ¿Cómo se deben alimentar 8 toneladas de seres vivos con una planta viva? Muy pocas personas. Nos rompemos mucho la cabeza por la producción de biomasa aérea. Se habla mucho de los cultivos de cobertura, pero ¿qué medios nos damos para tener una producción para una nutrición aquí? Si hacemos un cálculo en teoría, insisto, es solo teoría, si tengo un 6% de materia orgánica, si calculo eso en equivalente vaca, que están en 10 toneladas de seres vivos, en teoría deberíamos producir 180 toneladas de materia seca por año y por hectárea. Si queremos alcanzar esas cifras, realmente hay que pensar de otra manera sobre la nutrición del suelo. ¿Y qué es lo que es muy importante hoy en día? Es la eficiencia de la fotosíntesis, porque es ella la que va a alimentar el suelo. Hay algunas personas que dicen hoy en día, yo no soy especialista, soy agricultor, que la eficiencia de la fotosíntesis hoy de estos paneles fotovoltaicos está entre un 30 y un 40% como máximo. Eso significa que tenemos una ineficiencia de la fotosíntesis que está entre el 50 y el 60%. No sé si hay personas que tienen paneles fotovoltaicos en el techo. Me parece que cuando tenemos una eficiencia del 50%, realmente no estamos contentos. Y la diferencia entre la persona y los suelos es que, en el caso de los suelos, no los oímos quejarse cuando empiezan a protestar. Tomemos un esquema muy simple. La planta toma la energía solar, se alimenta con diferentes elementos, va a llevar azúcares, diferentes tipos de azúcares, al suelo para alimentar a las bacterias. Y según la nutrición que haya aquí, las bacterias van a liberar o van a buscar en la roca madre elementos como magnesio, nitrógeno, cobre, todo lo que la planta necesita para volver a alimentar a la planta. Ahora bien, si la fotosíntesis aquí funciona muy bien, los diferentes azúcares y además cuando tenemos plantas diversas en la rotación o en la cobertura, la nutrición a través de los azúcares liberados por la planta es completamente diferente y la planta es capaz de crear lípidos. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Y en el momento en que la planta es capaz de crear lípidos, vas a alimentar a los hongos. Y estos hongos después pueden contribuir a la humificación de su suelo. Si no tenemos una buena nutrición de la planta porque la fotosíntesis aquí no funciona bien, la nutrición no es la misma. La planta siempre está cansada de alimentarse y en el momento en que se fatiga no tiene el tiempo ni la fuerza para crear lípidos. Y cuando no puede enviar el excedente de nutrientes al suelo para alimentar a los hongos, nunca se produce una humificación. ¿Y qué sucede? Tenemos un mal funcionamiento o un funcionamiento deficiente del suelo y hay mucho más riesgo de enfermedades debido a la malnutrición de la planta. También se puede mostrar de otra manera. Fotosíntesis optimizada, digestión por las bacterias que mineralizan, que buscan los elementos de la roca madre o elementos que están bloqueados, que liberan.
Eso produce una liberación de elementos más importantes, digestión por los hongos, humificación. ¿Y por qué es importante tener especies muy variadas? Este es un estudio, pueden volver a leerlo aquí. Cuantas más especies tenemos, mayor es la biomasa radicular. La biomasa aérea, la biomasa radicular y los exudados son diferentes. La calidad de los exudados es diferente. La calidad no es únicamente una cuestión de cantidad. La biomasa bacteriana y la biomasa fúngica son completamente diferentes. Y si mañana realmente quiero tener un suelo que funcione, tengo que tener esto en cuenta. Es la planta viva, en buen estado, la que alimenta correctamente mi suelo. Cuanto más eficiente es la fotosíntesis, mayor es la producción de lípidos y mejor funciona la formación del humus. Al fin y al cabo, el humus es la base del funcionamiento de nuestro suelo. Aquí pueden ver que la creación del suelo la realizan los microorganismos. Como pueden ver, los rojos son microorganismos y los azules representan el agua. Las bacterias son el color amarillo y el negro representa los hongos. Cuantas más bacterias tengan, son ellas las que empiezan a formar los microagregados, los más pequeños en el suelo, y al final, estos se unen gracias a los hongos para lograr una correcta formación del suelo. Eso es lo que podemos ver aquí. La formación del suelo está comenzando. Aquí este es un suelo que está un poco agotado porque le falta la nutrición adecuada para las bacterias y los hongos. Y eso, lamentablemente, es lo que encontramos con frecuencia, especialmente en suelos con menos del 2% de materia orgánica. Muchas gracias.